Bien, buenos días a todos. Bon dia a tothom. Comenzamos esta quinta jornada de TDAH y trastornos del aprendizaje con la conferencia inaugural Escuela y Arquitectura, Espacios de Movimiento, Respuestas que Educan, que corre a cargo de Silvia Sassot Ibáñez, arquitecta y profesora de Urbanismo Sostenible de la Universidad Ramon Llull. Quizás se sorprendan ustedes de que una arquitecta precisamente inaugure unas jornadas de TDAH, o quizá no, dado que quizá podríamos estar de acuerdo todos de que esas paredes, esos techos, esos edificios, envoltorios, léase las formas, influyen en el fondo, en aquello que queremos envolver justamente por valioso. La arquitectura, las construcciones, esos contenedores de afectos, relaciones y funciones diversas, esos volúmenes en los que amamos, nos relacionamos y también aprendemos, influyen, modulan, catalizan o dificultan justamente dichas funciones. Bueno, desde la práctica clínica, pero también a nivel personal, siempre he sentido una cierta curiosidad por en qué medida la arquitectura podía influir en las relaciones humanas. Recuerdo, por ejemplo, hace la tira de tiempo, una escuela piloto en Hospitalet, con aulas flexibles, abiertas. Los niños cambiaban de espacio en función de las materias, su nivel de maduración, su nivel de conocimiento, más que por su edad cronológica. No pertenecían esos niños a la clase dels dofins, de las áligas o dels micos, sino que de alguna manera recorrían dicho zoológico infantil de un modo u otro en función de su nivel de conocimiento. Igual que podían cursar segundo de mates y tercero de lenguas. Recuerdo un instituto también en el Maresme, situado, construido en una ladera, en una montaña, en el que abundaban esquinas, escaleras, rellanos, recovecos, espacios muertos, en el que destacaba un enorme absentismo escolar y problemas de conducta serios, comparativamente con otros centros de la misma comarca, mucho más lineales y diáfanos. Y hace poco, unos días, en la consulta, un padre se lamentaba, entre otras muchísimas cosas, de cómo su casa pareada había contribuido a empeorar la vida familiar. Casi tirando de tópico, el padre me decía que se entretenía con sus herramientas en el sótano. La madre buscaba su intimidad en la buhardilla, con sus libros y la tablet, mientras que los hijos adolescentes hibernaban, fuera o no invierno, en sus respectivas cuevas del primer piso. Tras no menos de 3 avisos, me decía el padre, los hijos acudían finalmente a la mesa del comedor para satisfacer un instinto biológico básico, que ha saciado en medio de monosílabos, como todos sabéis, muchas veces, y un gran silencio, siempre antes del postre, para huir lo antes posible otra vez a sus cuevas y conectarse ahí virtualmente con el mundo real. Es una escena cotidiana que contrasta, por ejemplo, con la vida de una familia que habita en un piso de 60 metros, donde la energía de roce genera vida y genera afectos diversos. A modo de resumen, pues, somos las personas, y sois en este caso los profesionales de la educación, los que dais sentido y atribuís valor a un espacio. Pero habrá que admitir también que las características de dicho espacio algo tendrá que ver. Y dicho esto, paso la palabra a Silvia. Muchas gracias, doctor Tiller. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, seguramente él ya lo ha introducido, como que estaremos hablando de arquitectura, ¿no? Es una cosa bastante distinta, pero como él ya ha comentado, lo primero y único son las personas, los profesionales, pero seguramente la arquitectura puede ayudarnos a hacer nuestra tarea más fácil o más complicado. Él nos ha... ¿Qué? ¿Eh? Perdone. ¿Sí? Nos ha comentado casos de Barcelona, España, y igualmente os presentaré casos más un poco lejanos de países nórdicos. Como todos ya conocéis un poco nuestra realidad, a veces va bien viajar fuera, ver lo que pasa fuera, inspirarse y luego volver a casa y ver qué podemos aprender y qué podemos aplicar. Bueno, solo os hago una primera pregunta para empezar cada uno. ¿Qué ocurriría si las escuelas fueran inventadas hoy? Hoy, con la tecnología que tenemos, con los niños que tenemos, con el mundo que tenemos, seguramente
algunas nuevas ideas iríamos incorporando con el conocimiento de la ciencia, con el conocimiento de la educación. Hay muchos conocimientos alrededor que también pueden aparecer en la arquitectura. Pero no solo es la ciencia y el adulto también. ¿Qué ocurriría si las escuelas las inventaran también los niños, ¿no? ¿Qué pasaría si les preguntáramos a ellos? Igual por ahí también empezaríamos a conocer nuevas escuelas. Yo quiero explicaros una pequeña historia para introducir. Esta soy yo cuando tenía 5 años y la primera vez que fui a una escuela al lado de casa, en la cual yo os digo que solo duré 2 días, resulta que entré y yo venía pues, de mi mundo infantil y entré a una escuela rígida, cuadrada, con aulas, pupitres, poca luz, pocos colores, patios sin material y de repente cuando me vino a buscar mi madre el segundo día me preguntó ¿qué te parece esta escuela? Y yo le dije, sin saber nada, dije, esta escuela es como una prisión. Total, que al segundo día me sacaron de la escuela y me llevaron a otra. ¿Por qué lo explico esto? Porque que es mi hijo, que es Marc, tiene 1 año, yo me gustaría que esto hubiera cambiado seguramente hoy en día, ¿no? Después de 33 años. Y me gustaría que cambiara porque Marc ya vive en otra realidad. Ya eso, un niño que nace en el 2014, será adulto en el 2032, por ejemplo, tendrá mi edad 33 al 2047 y se jubilará al 2081. O sea, de manera que el mundo que les viene por delante es tan insospechado, tan desconocido, que es un gran enigma, ¿no? De manera que la escuela les tiene que invitar a crear estos mundos que tenemos delante nuestro. Y como estamos en un entorno de ciencia y conocimiento, quería empezar con una cita de un neurocientífico, un neurocientífico que habla de arquitectura, maravilloso. Ahí empezamos a conectar disciplinas. Y al Francisco Mora, la cita es posible que la arquitectura de las escuelas no responda hoy en día a lo que de verdad requiere el proceso cognitivo y emocional para aprender y memorizar de acuerdo con los códigos del cerebro humano? Y además sean potenciadores de aprensión y satisfacción y depresión, romper los tiempos y espacios a secas para reconvertirlos en tiempos y espacios humanos, en espacios de un nuevo orden y complejidad que obedezcan y potencien la expresión y el funcionamiento de los códigos que el cerebro trae de nacimiento. Lo que comentaba el doctor Tillen, ¿no? Jugar con el tiempo y el espacio como un elemento más de la escuela. Es un elemento que puede ser accesible. Y este mismo autor nos habla del aprendizaje, requiere el encendido emocional, la curiosidad enciende la emoción y abre las ventanas de la atención, foco imprescindible para la creación de conocimiento. Como yo vengo de un mundo visual, a mí las palabras necesito que sean imágenes. Y me he hecho este esquema, ¿no? Según la frase del autor. El aprendizaje es lo que todos aspiramos, ¿no? Pero tiene un punto de inicio, la curiosidad nos lleva a la emoción, que despierta la atención, que accedes al conocimiento y llegas al aprendizaje. Cuando hablamos de arquitectura, creo que podemos trabajar con las emociones, ¿no? Lo que decía el doctor Tillen. El entorno genera emociones. Pueden ser emociones fantasiosas o pueden ser unas emociones de que te dan ganas de salir corriendo de ese lugar. Pues esta sería la idea, ¿no? Entender que el entorno no educa, pero sí puede apagar o encender emocionalmente. Y un poco el primer concepto es la arquitectura empática, ¿no? Que sea un reflejo de los individuos que viven en ellas y conecte con ellas. Hay un arquitecto japonés que es ganador del premio Pritzker, que es como el Nobel de Arquitectura, que dice: la arquitectura debe ser siempre un reflejo de la época en que se vive y del lugar donde se ubica. Seguramente las escuelas, la arquitectura de las escuelas llevan una historia muy grande detrás. Seguramente hemos de aprender cómo en este día de hoy, con la tecnología de hoy en día, y cómo aprendemos a vivir en ellas. El mundo de los niños ya, bueno, esto es una imagen, una idea, es mucho más amplio que el mundo de los niños de hace 20 o 30 años. Creo que aquí en la sala ninguno somos nativos digitales, ¿no? Ninguno estamos conectados todo el día a Internet, tenemos un móvil desde un año, pero ellos ya han nacido en este universo complejo, conectado, donde entran al YouTube, hablan, se conectan. Y todo esto, al final, la escuela está incorporándolo también. Es esta idea del sociólogo Zygmunt Bauman, que es que antes vivíamos en una modernidad, una era muy sólida, donde las cosas eran muy estáticas y permanentes, y ahora mismo la sociedad está en un proceso de cambio, de transformación dinámico,
que ya no es que... Y es una transformación muy rápida y muy fluida. Y bueno, hay varios países, por ejemplo Finlandia, en los años 70 ya se dieron cuenta que el espacio condicionaba sus prácticas educativas, de manera que ya vieron que por ahí había una oportunidad, pero el espacio, la arquitectura no cambió hasta que en las prácticas pedagógicas y psicológicas había una idea y luego la adaptaron el espacio. Lo que no tiene sentido es cambiar el espacio sin un proyecto pedagógico que le dé sentido. O sea, la idea es siempre intentar acompañar las dos unidades, siempre la pedagogía y la psicología y la psiquiatría por delante, pero la arquitectura puede acompañar. Bueno, solo un ejemplo para que veáis la diferencia a nivel legal. Aquí en Cataluña, cuando haces un edificio, una escuela, tienes de obligado cumplimiento unas normativas. Bueno, esto viene en Madrid también. Y al final, nosotros, aquí, leyendo la ley, dice, aquí hay unos requisitos mínimos, metros cuadrados para impartir las enseñanzas de calidad. Se supone que para hacer un tipo de actividad académica hay un tipo de espacio concreto. Y esto nos genera unos patrones muy rígidos, que muchas escuelas a las cuales quieres experimentar, pues es una barrera legal la que tienen aquí. En cambio, en Dinamarca, por ejemplo, no hay esta regulación, aspiran a que las escuelas sean un espacio de bienestar, participación y donde el ambiente físico, psicológico y estético sea un elemento importante. Y allí cada proyecto pedagógico, o sea, tú tienes un proyecto pedagógico y diseñas una arquitectura adecuada para ese proyecto pedagógico. No hay un estándar al cual todo el mundo tiene. Claro, y esto te permite más diversidad, seguramente. Hay un segundo elemento que al final es quien el diseñador normalmente tiene una perspectiva del adulto, ¿no? Y esto creo que en muchas profesiones pasa, ¿no? Pero en el caso de la arquitectura escolar es muy interesante intentar entrar en este universo de los niños, de fantasía, ilusión, e incorporar su perspectiva. O sea, su perspectiva, su manera de ver el mundo, su manera de cómo ellos se imaginan los edificios, cómo ellas se imaginan vivir en la escuela, cómo ellos se imaginan el patio, cómo ellas se imaginan jugar. Pero seguramente nos darán un poco más de información. En ese sentido, esto tiene cuando se publicó la Convención de los Derechos del Niño a las Naciones Unidas al año 1990, que el artículo 12 lo que nos dice es que los niños tienen derecho a ser escuchados en todo lo que les suponga su vida, ¿no? Básicamente, derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño. Claro, si nos tomamos este artículo al pie de la letra, en las escuelas podemos acceder a más espacios. En caso de la arquitectura es muy interesante porque puedes jugar con los niños para que ellos diseñen también. Y esta es la tercera idea que os quería presentar, que es la co-creación. Ahora os presento un centro de arte en Copenhague, donde unos artistas y arquitectos, en vez de diseñar ellos lo que creían que era bueno para los niños, lo que hicieron es hacer unos talleres con los niños y les preguntaban ¿cómo quieres el espacio? ¿Cómo quieres el suelo? ¿Cómo quieres las paredes? ¿Cómo quieres jugar? ¿Cómo quieres vivir? Y a partir de esa información, el adulto luego diseñó un edificio. Y bueno, estas serían algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan tonta como una escalera se convierte en una rampa y un espacio de juego para el niño, para que pueda explorar su cuerpo y su movimiento. Los elementos, claro, que hagan en las actividades, pues también forman parte del espacio, ¿no? Que ellos los puedan habitar. Por ejemplo, hay rincones en los altillos con nubes porque pedían que querían cielo, como llegar al cielo. Entonces había como rincones que sus cuerpos son muy pequeñitos en este caso y encuentran espacios a su proporción, ¿no? Nosotros somos adultos, medimos 1,5 m, 1,80 m, tenemos unas proporciones. Ellos son más pequeños y la misma proporción es distinta. O por ejemplo, un bajo escalera, una cueva, un altillo. O sea, todo esto entrar en la dimensión de más fantasía, porque ellos también viven en este mundo. O las ventanas de su medida, que esto ya pasa muchas veces, para poder ver al exterior, a su altura. O sea, ¿cuántas puertas hay en una escuela que tienen la redonda de mirar arriba y no la tienen abajo, ¿no? Hay como cosas muy pequeñas que es simplemente pensar en su tamaño pequeño. O, por ejemplo, bueno, el cielo de flores. Seguramente esto un diseñador así más purista te diría, ostras, esto es una tontería. Dices, bueno, pues igual para el diseñador sí, pero para el niño aquello tiene un valor emocional inmenso, porque entra en la habitación del jardín o del cielo. Y bueno, como ya
hay dos factores que son básicos para cambiar la arquitectura, porque si es el tiempo es el primero, pues si entendemos el tiempo como un elemento rígido que nos genera prisas, que vamos corriendo, que muchas veces es así, ¿no? El día a día en las escuelas. Primero de 8 a 9 una cosa, de 9 a 10 otra. Seguramente a partir de aquí pues los edificios responden a esta organización. Cuando igual entendemos el tiempo no solo como un elemento rígido, sino hay algunos días o espacios que son distintos, podemos ya dejar el timbre, ¿no? Este timbre que marca una historia, que tiene un pasado, y entrar más en una música, ¿no? Una manera de vivir más musical, ¿no? Como más... el timbre para mí es un elemento muy claro de muchas cosas en la historia, ¿no? Seguramente a nivel de estímulo sensorial no es un elemento que te genera unas relaciones, te genera un antes y un después. Antes del timbre te comportas de una manera, después del timbre de otra. O sea, da mucho juego a nivel de relaciones personales, genera muchas diferencias, antes del timbre está sentado. La idea es intentar entrar en un tiempo un poco más humano, ¿no? Como decía Francisco Mora al principio. Otro elemento es el movimiento. Bueno, todos sabemos que los niños se mueven, saltan, corren, pero entonces, ¿qué hacemos en la escuela? Colocamos una silla, ¿no? Y vemos la silla como un elemento básico. Claro, esta silla está muy bien, si quieres, ha estado muy bien hasta ahora, pero para enseñar es muy necesario una silla, porque necesitas gente sentada, escuchando, etc. Pero la pregunta es, ¿hay estudios que demuestren que para aprender necesitas una silla? O sea, para aprender se puede aprender de muchas maneras, entre otras sentado, evidentemente, pero seguramente hay muchas maneras de aprender y hay muchos cuerpos. También a nivel, ya me pongo en mi terreno, estético, diseño, entiendo que, bueno, que tiene sus límites a nivel de confort, estas sillas también, a nivel formal, a nivel estético, a nivel... No creo que nadie tenga ilusión de estar 8 horas sentado en esta silla. Vosotros ahora mismo estáis sentados con cojines, ¿no? Hay pequeñas cosas que cuando te las miras con lupa cada vez van dando más información. Bueno, estas solo son algunas imágenes de la Escuela de Atenas de Rafaelo. Los filósofos, por ejemplo, andaban. La escuela de los peripatéticos andaban, y tenía Aristóteles y hablaban andando, y no pasaba nada. Pero, por ejemplo, en Bolonia ya empezaron las universidades, ya teníamos las sillas, esta estructura más formal, igual que la que tenemos ahora, pero seguramente aquí la tecnología era más limitada, era la palabra y el papel. Hoy en día tenemos muchos más recursos. Y esta imagen es de un autor sueco, Peter Tilberg, del año 1972, está en el Museo de Malmö y creó mucha controversia en la sociedad sueca esta imagen, ¿no? Esto es arte contemporáneo ya. Porque el título es «Serás provecho, mi pequeño amigo», ¿no? Como un poco estos cuerpecitos sentados en estos pupitres para obtener sin poderse mover, y cuando realmente sus piernas aún necesitan movimiento, ¿no? Están vivas sus piernas, pero igualmente no es fácil. Bueno, ya un poco más el aula, también un poco... Curiosamente, alrededor del mundo todas las aulas son iguales, con lo que también genera cierta sospecha. ¿Cómo puede ser? Si todo el mundo es distinto, porque todas las aulas son iguales, ¿no? Pues la gente viste distinto, vive distinto. Y en cambio encontramos oficinas como Cisco o Google en San Francisco, que son las más creativas, las más tecnológicas, que la gente ya vive distinto, ¿no? Los trabajadores de Google o Cisco ya saben que se puede tener una arquitectura distinta, ¿no? Es un poco la idea. Y esta, por ejemplo, es una escuela Hellerup en Dinamarca, donde aquí, por ejemplo, trabajan con una especie de box donde se les enumera, se les explica un poco las ideas del trabajo, lo que tienen que desarrollar, más en una pequeña comunidad, y luego los niños se van a otra sala, a otro lugar, a trabajar el encargo que les ha hecho la profesora. Siempre es un poco incorporar el movimiento como algo normal, no como algo caótico. O sea, es como entender que hay unas cosas que hacen en un lugar, otras cosas en otro lugar, y aprovechar este movimiento como una manera también seguramente como los adultos, yo creo, ¿no? ¿Quién no se ha levantado un día al despacho y ha dicho me tengo que mover, ¿no? Necesito salir? Y esta, por ejemplo, son adolescentes que, aparte de estar sentados en sillas, están en un espacio abierto, bueno, son como una especie de tarimas, escaleras, y están trabajando en grupo. Bueno, la idea es que puede haber sillas, puede haber mesas, pero puede haber otras cosas. Y esta es en Finlandia, donde
la profesora, aparte de tener los niños en la silla, hay un pequeño sofá, un pequeño diván, donde aquel niño que por lo que sea está cansado y está sentado, pues igual se levanta y se estira un ratito aquí, está un poco tranquilo y luego vuelve, ¿no? Un poco normalizar el movimiento como algo físico y seguramente hay quien no lo necesita, pero hay personas que lo necesitan y tampoco es un problema. Sala de profesores también, debería ser un espacio en vez de estrés, un espacio de paz. O sea, realmente las escuelas necesitan estos espacios de paz, de relajación, de poder respirar, ¿no? Un poco desconectar. Lo necesitan los adultos y lo necesitan los niños, porque al final las emociones que se cargan en estos ambientes, claro, al final se conectan con los niños, ¿no? Y dices, si el profesor está cargado, el niño está cargado y eso empieza a entrar en... Es como una bola de nieve. En cambio, si el propio profesor se puede relajar, puede tomar su tiempo, seguramente esto también es saludable para ellas. El pasillo, un lugar también muchas veces triste, que también se podrían poner elementos básicos y baratos para poder socializar, para poder compartir, o mesas de, no sé, el campus Genthof en Dinamarca, donde el pasillo es una sala de estar, sala de trabajo, sala de conversaciones, algo más para vivir. O bien zonas de trabajo autónomo en rincones, porque igual hay algún chico que por lo que sea le gusta más trabajar solo, o un grupo, también sitios donde ellos sean propietarios, ¿no? Hay muchos lugares del adulto en la escuela, pero hay pocos lugares propiedad solo del niño. Y esto también les ayuda a ser más responsables, a ser más autónomos, porque les pedimos ser autónomos, pero no les damos un espacio para ser autónomos. Muchas veces la comida no se la sirve, o sea, decimos ser autónomos, pero ¿dónde pueden ser autónomos a niveles de arquitectura? Pocos sitios. O, por ejemplo, una escalera, pues una tontería tan tonta como poner una rampita, igual hay niños que son súper felices y les da una ilusión ir a clase o volver de clase. Hay quien baja ya por la barandilla, seguramente, pero bueno, ahí igual si le pones esto, pues es menos peligroso. Al final es observar lo que ya hacen los niños y darle una vuelta más. En vez de castigar, quizás, intentar darle un sentido. Y también para ellos zonas de descanso, ¿no? Como sofá, rincones, todo el mundo necesita hoy en día con la vida que tenemos poder desconectar. O igual hay quien necesita moverse, trepar, jugar por las paredes. El vestíbulo no como un espacio que te dice que del cual quieres salir corriendo, sino como un espacio que te invita a estar, que te invita a compartir, que te invita a hablar, que te invita a trabajar, que te invita a formar parte de esta comunidad. O a jugar, ¿no? Si son los pequeños, a jugar. Ahora os presento un instituto de Copenhague. Ya os digo que esto, cuando lo visitas, te quedas un poco así como, wow, ya está, ¿no? Ya está, ya está. O sea, aquí no se puede, pero bueno, pero es la idea, ¿vale? O sea, es la idea. Es un poco perverso lo que estoy haciendo quizás ahora, pero sí. ¿Por qué no se podría? Bueno, porque aquí se cree que no se puede. Porque, bueno, se cree igual. Bueno, pues es una escalera, hay unas zonas para relajarse, hay unas sillas, hay unas aulas. En la planta quiero que veáis que hay zonas abiertas, zonas de trabajo, pero luego hay aulas normales, con sillas normales, con pupitres, con cosas normales. O sea, simplemente es, aparte de las aulas, entendamos que hay más cosas. Y pues los chicos trabajan igual que aquí, en mesas, reunidos, o sea, no son extraterrestres, no son niños más inteligentes ni más superdotados, son niños normales, como aquí, como en cualquier parte del mundo. La única cosa es dejarlos un poco espacio, que habiten el mundo, que vivan el mundo, no que vivan en el aula, ¿no? Este caso es distinto, pero es una escuela como muy de diseño, que ya no hay ni aulas ni nada. Bueno, ese es el plano, ya lo veis, no se entiende nada. Pero básicamente es una escuela muy pequeña que trabajan con planes muy individualizados y cada niño va por libre. Claro, esto sería como otro extremo, ¿no? Que igual aquí no nos sirve. Y bueno, esto es una colaboración que he hecho en la Escuela Virola de Barcelona, que básicamente tienen un espacio y en vez de hacerlo un espacio con contenido educativo, pues dijimos, hacemos un espacio con unas gradas que sea de los chicos y donde ellos lo gestionen, o sea, son su lugar. Y este espacio, bueno, ellos solo con estas gradas, pues crea unas relaciones distintas, más informales, un poco juegan, los propios profesores pueden jugar con espacios distintos. Y bueno, y también prueban cosas. La idea es empezar a experimentar mucho. Tengo que ir un poco más rápido. Los exteriores, estos son normalmente pistas de fútbol. Esto a nivel, ¿quién manda? El que juega deportes aquí. Los otros quedan en los límites del patio, ¿no?
quedan excluidos del espacio protagonista. Y bueno, y las ideas en los exteriores, ¿qué podríamos hacer? Pues intentar abrir dentro-fuera. Por ejemplo, todos aquellos patios que estén a nivel de patio, intentar abrir y trabajar con el clima que tenemos. Pintar afuera, no sé, cómo salir fuera. Poner un carro de libros fuera. Hay niños que necesitan descansar, pues poner unas hamacas o cualquier cosa para quien quiera relajar. Para aquel que tenga mucha energía, pues trepar, seguramente para hacer juegos experimentales súper baratos, con cajas, tubos, troncos, o sea, cualquier cosa de naturaleza, puedes montar unos talleres fuera al patio maravillosos. Si tienes naturaleza, evidentemente es lo mejor, porque la naturaleza ya es todo, y es curiosidad, es emoción, es vida, o sea, si tienes árboles, no necesitas hormigón. Los arquitectos creo que han hecho mucho daño a las escuelas poniendo kilos y kilos de hormigón plano, ¿no? O sea, seguramente los patios tendrían que ser más bosques que no espacios de hormigón. Sombras también, para aquellos que no cojan irritabilidad. El pavimento se puede pintar de colores. Puedes hacer esculturas de ciencia, de hiperboloides parabólicos, ADN, lo que quieras en el exterior, porque mucha gente igual las matemáticas tridimensionales, hay gente que le cuesta, pues construye una escultura. Y si realmente el nivel ya máximo sería poner arte contemporáneo en las escuelas, porque el arte y el contemporáneo mucho más es aquello que te genera preguntas. El arte te tiene que incomodar, porque el arte contemporáneo está para eso, para hacerte preguntas, para cuestionarte, para tocarte. Normalmente los niños les acercamos al mundo más de Disney, etcétera, y esto te da respuestas, ¿no? Y no los acercamos al mundo del arte, que el arte te da preguntas. Es sensibilidad, es emoción, es curiosidad, o sea, el arte es lo que nos permite cuestionar el status quo de manera emocional y sensible, de manera que es un mundo que creo que las escuelas puede ayudar mucho al trabajo de todos los profesionales. Y esto ya es un poco exagerado, que es un pabellón en la Shepperton Gallery de Londres, que acaba cada año haciendo un arquitecto así más pionero. Yo solo me pregunto qué podríais hacer aquí dentro, ¿no? O sea, entre trabajar en un aula o trabajar en un ambiente así, las emociones seguramente ya rompes muchos paradigmas, ¿no? Ya entras en una dimensión más del juego, de aprender jugando, de aprender más viviendo. Y para resumir un poco, a nivel de arquitectura se puede trabajar varios aspectos, y aunque no se trabajen, estos aspectos pasan, ¿no? Un poco la idea es esta, aunque no lo pienses, la arquitectura está ahí y condiciona. El ambiente físico, el psicológico, el estético, el relacional y el pedagógico. El físico sería lo clásico del trabajo del arquitecto, pues la luz, que se aguante el edificio, que haya luz, que corra el viento, que corra el aire. Pero en este caso hay un tema que cualquier proyecto que quiera hacer espacios abiertos de trabajo, tenéis que cuidar mucho la acústica. ¿Vale? La acústica es básica, porque cuando pones 60 niños ya no sentados a escuchar, sino juntos a trabajar, el nivel de voz es altísimo. Si este nivel de voz es alto, esto afecta al cerebro. Ahora no tengo tiempo, pero hay estudios científicos que demuestran cómo la capacidad cognitiva está influenciada por el ruido. También hay los sonidos bajos y los graves y los altos, y depende de qué tipo de sonido te afecta y te bloquea un poco. Entonces, la acústica es un elemento que en las escuelas es básico de ahora y para adelante. Bueno, hay unos estudios que demuestran que el ambiente físico afecta, en este caso solo en aulas tradicionales. La luz, la temperatura y la calidad del aire mejoraron 16% los resultados académicos. En este caso no miraron la acústica porque eran aulas clásicas. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Enseñar, necesitamos unos espacios para hacer esto, como lo que estamos haciendo ahora, pero para aprender, para jugar, para hacer talleres, necesitamos unos espacios mucho más complejos, con unas características distintas, y realmente los tenemos que inventar. O sea, la idea es esta, ¿eh? O sea, no es que sea algo muy distinto. Con lo que tenemos que evolucionar. El ambiente psicológico, bueno, pues pensar qué emociones, que si te permite relajarte, si te permite concentrarte. A ver, todo esto lo sabemos, no hace falta que nadie venga de fuera a observar. Todos sabemos si hay un ambiente estresante, pues un ambiente relajante, etc. Y en este punto hay una cita del neurocientífico que a mí, bueno, como en ese momento también me dice como, wow, otro neurocientífico que habla de arquitectura. Vale, vamos a ver. Es de la Academia de Neurociencia y Arquitectura americana, que se fundó en el 2002, y básicamente en la inauguración decían: el cerebro controla nuestro comportamiento
y los genes controlan el modelo para el diseño y la estructura del cerebro. Pero el ambiente puede modular la función de los genes y, en última instancia, la estructura de nuestro cerebro. Los cambios en el entorno cambian el cerebro y, por tanto, cambia nuestro comportamiento. El diseño arquitectónico cambia el cerebro y nuestro comportamiento. O sea, claro, yo cuando leí esto digo, wow, ¿no? O sea, por aquí vamos, hay algo. Y al final yo creo que esto es, cuando uno entra en un centro de culto, no sé, me imagino una mezquita, o sea, hay espacios que ya te cambian el comportamiento, ¿no? Entras en un centro de culto, entras en una discoteca, entras donde sea, y esos espacios ya tienen una norma, una manera de comportarse. Seguramente si las escuelas también generan estas normas no escritas, podemos ir trabajando con ello. El ambiente estético, bueno, el ruido, las imágenes, lo sensorial, el gusto. Y también un poco aquí creo que también a nivel visual, por ejemplo, trabajar con imágenes un poco menos infantilizadas, o sea, como el arte los niños lo entienden, es su lenguaje, es sensibilidad. Intentar que ellos exploren también el universo estético dentro de la escuela. El ambiente relacional, que se puedan relacionar, jugar, que haya oportunidades de conectarse y de socializar, porque al final esa es una de las ideas bases de las escuelas, ¿no? Que los niños se conecten y socialicen y hablen, y que hay distintas maneras de conectarse. Y al ambiente pedagógico, yo no soy experta, evidentemente, pero yo creo que, claro, si se generan distintos tipos de oportunidades, los pedagogos, los maestros, los expertos podrán hacer distintos tipos de actividades con los niños y seguramente la diversidad les permitirá dar servicio a hacer su trabajo mejor, entiendo, ¿no? Esta semana he visitado una escuela en 2000 niños y en 4 líneas en P4 yo le preguntaba a la directora pedagógica, ¿tenéis 4 aulas con 4 profesores? ¿Con 4 grupos de niños? Sí. ¿Son las aulas iguales, con los mismos recursos, con los mismos materiales? Y dices, sí. Pues claro, pero podríais tener 4 aulas distintas, con distintos recursos, distintos materiales, e ir moviéndose y seguramente vuestro trabajo sería mucho más completo. Este libro también os lo recomiendo, de Xavier Membradejo, compara el sistema educativo de España y Finlandia, y una de sus citas es que la belleza es importante para aprender, es algo que te conecta con la emoción y te despierta. Ay, perdón. Y bueno, un poco una cita de Albert Einstein, que el tiempo y el espacio no son condiciones en las cuales vivimos, ¿vale?, sino son modos en los cuales pensamos. O sea, tiempo y espacio es lo que queramos que sean. Ya podrían ser distintos, solo que hagamos el clic, como estas escuelas que comentaba en él, que las utilizan de manera distinta y ya está, ya han cambiado. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de ideas, todo. Evidentemente con dinero, pues a veces se hacen más desastres con dinero también, ¿eh? O sea, a veces la imaginación trabaja mejor con pocos recursos, porque entonces es más extremo. Y ya por último, esta escuela que visité en Copenhague es toda abierta, sin aulas, entras y bueno, cuando entras allí pues te quedas así un poco wow. O sea, los niños se mueven, habitan los distintos sitios, no hay aulas y todo funciona. Y dices, wow, es real, no es imaginación, es real. Por ejemplo, esto es la planta, ¿no? O sea, hay un patio central y luego hay como rincones. Pasamos de la idea de aula por racons, ¿no?, a escuela por rincones. Y en cada rincón pasan cosas distintas y se trabaja distinto. Bueno, son las imágenes que os he enseñado al principio, ¿no? La idea depende de qué zona estás, puedes hacer una cosa u otra. Y en concreto, bueno, ya he empezado al encontrar a las personas que participaron en estos, que son Mia y Jens, una arquitecto danés y una maestra y antropóloga de locación danesa, pues ahora estoy empezando a colaborar con ellos. Digo, ostras, si hay gente experta que lleva 20 años haciendo esto, jolín, ¿por qué lo vamos a inventar, no? O sea, si hay gente que ya sabe hacerlo, cómo transformar las escuelas para que sean espacios distintos. Y bueno, su teoría hablan de que hay distintas maneras de aprender, ¿no?, desde leer hasta trabajar en grupo, y que estas distintas maneras, unas llevan más a una dirección más de disciplina y las otras nos llevan más a la creatividad. Y según ellos, es una idea, no es una teoría, la disciplina tiene unos espacios más regulares y la creatividad necesita unos espacios mucho más. Al final, un taller de un artista seguramente es algo más dinámico, ¿no? ¿Qué tenemos? Las clases tradicionales, todas las aulas son iguales, las escuelas variadas, que es lo que tenemos más o menos aquí, con zonas distintas, con distintas cosas, y el objetivo a largo plazo
es el Learning Landscape, ¿no? Es una idea de un espacio que sea un paisaje de aprendizaje con distintas oportunidades y que cada zona tenga un uso, un sentido a nivel pedagógico, psicológico, arquitectónico, o sea, que esté como todo unido para que aquello tenga una función distinta. Bueno, cuando hablan disciplina, creatividad, yo lo he traducido a obediencia, asertividad, ¿no? Son dos tipos de... Pero básicamente yo creo que la pregunta, la dificultad es esa. Escuelas que trabajan con el control como herramienta básica o escuelas que trabajan con la confianza. Es muy difícil, seguro, soy solo mandando ideas. Bueno, básicamente esto es un proceso que empieza con un pequeño proyecto en un pequeño espacio, a experimentar cosas nuevas y a partir de ahí la propia se puede ir aprendiendo. En ningún momento es hacer un edificio nuevo, ¿eh? Es al revés, es intentar probar cosas, experimentar, volver a jugar. Espacios para enseñar, que un poco es lo que tenemos en general, podemos añadir espacios para aprender, para investigar, para descubrir, para vivir, ¿no? Al final se trata de vivir en la escuela. Y no solo eso, sino intentar acceder a la libertad, a la creatividad, a la cooperación, a la interdependencia, a la reciprocidad. Al final se trata de convivir, ¿no? Convivir con los otros, aprender con los otros. Pero esto ya la naturaleza ya es así, la naturaleza ya es compleja, la naturaleza ya está conectada, la naturaleza no es algo muy cuadriculado, ¿no? Y ya por acabar, bueno, como hemos empezado con el gráfico del neurocientífico, yo lo he traducido un poco a mi manera. Creo que la curiosidad es el centro, ¿no?, de cualquier proyecto. A partir de aquí hay unas relaciones y emociones alrededor, ¿no? Se pueden diseñar estas relaciones y emociones a nivel arquitectónico, por ejemplo. Hay unos grupos y unas actividades, que eso es el proyecto pedagógico, entiendo, que son los expertos. Y luego hay un espacio, tiempo físico y digital con el que se puede trabajar. Claro, es un poco complejo, pero estamos acostumbrados solo a trabajar con un espacio físico estático. Y si trabajamos con espacio, tiempo físico y digital dinámico, claro, esto es más difícil todavía, ¿no? Pero es el mundo que tenemos, seguramente. O sea, nos guste o no, Internet nos ha creado una revolución que está aquí y está ahora. Y por último, bueno, que es lo más importante, ¿no?, la cultura del centro, que este es el punto de partida, ¿no?, que el centro tiene... que para poder acceder a estos espacios la manera de trabajar seguramente también se tiene que trabajar a la vez, ¿no? El proyecto educativo, las ideas de los niños, los espacios, y con todo esto empezar a ver cómo funciona. Bueno, muchas gracias. Vale, sí, espera, os pongo un vídeo, un minuto, si hay tiempo. Sí. Bueno, como os he dicho, que el de la escuela que os he comentado, de la Hellerup, que era así toda abierta, hay un vídeo de Jens, que os pondré... vale, me lo está poniendo. Este es el arquitecto que participó en la idea de la escuela. Los adultos nos hacemos expertos desde que alcanzamos la madurez. No somos inteligentes. De hecho, existen pruebas de que todos los grandes científicos del mundo crearon lo que crearon antes de llegar a sus 35. Después de tus 35, vives de tus experiencias. Y eso es bueno, pero nuestro sistema educativo hace lo contrario. Transmite a toda la sociedad, y a los niños muy especialmente, que nosotros, los adultos, somos los inteligentes, y no ellos. Y ahí está el peligro. Por lo tanto, tienen que escuchar todo cuanto les decimos, asimilarlo, y si lo hacen, entonces serán tan inteligentes como nosotros algún día. Los adultos tenemos que crear un ambiente escolar donde los alumnos puedan socializarse entre ellos y que lo hagan en sus propios términos. Y nosotros los adultos debemos actuar como coaches, dejarles actuar. Igualmente tenemos que facilitarles un ambiente que les permita desarrollar la empatía.
Una de las cosas que hacemos es poner a los alumnos en sus aulas, porque necesitamos sentir que tenemos el control. Estamos hablando de disciplina. Les encerramos en las aulas de acuerdo con su edad, porque asumimos que así conectan mejor entre ellos. Es absurdo. De verdad que no es así. Por supuesto que alumnos de 6 y 18 años son diferentes, pero alguien de segundo de la ESO puede tener el mismo nivel lingüístico que alguien de bachillerato o incluso alguien de tercero de primaria, dependientemente de dónde han pasado parte de sus vidas y dónde han estado hasta ahora. Mis nietos estuvieron en China durante 2 años y solo hablaban inglés. Ahora viven en Dinamarca y allí se enseña inglés, además de hablarlo con sus amigos. Así que un espacio arquitectónico óptimo sería aquel en el que los alumnos más mayores están en contacto con los más pequeños. De este modo, los mayores se sienten importantes por saber más que los pequeños y por poder ayudarlos. Y los más pequeños se dan cuenta de lo importante que es tener a un compañero más mayor como amigo y aspiran a poder llegar a convertirse en uno de ellos. Si acaso puedo pasar el link porque dura bastante. Igual, o sea, para quien quiera seguir el vídeo, puedo pasar un poco. Ay, perdón. Puedo pasar los links, no, si acaso, porque si no estaremos aquí un cuarto de hora, me parece que no es lo que me toca. Bueno, muchas gracias, Silvia, por permitirnos soñar durante media hora. Y ¿De eso se tiene que soñar o no? Claro, claro, y tanto que sí. Y dado que creo que tenemos algunos minutos, pasamos a las preguntas. No pasa. Ay. ¿Alguien tiene alguna inquietud arquitectónica? Bueno, entiendo que haya dudas porque es complicado. A ver, se puede empezar muy a poco, ¿vale? O sea, esto no va de grandes cambios, ni grandes gurús, ni grandes verdades. Se puede empezar con un rincón del patio, una aula, en el rincón donde tenéis un almacén. Se puede empezar a jugar. Se trata de eso, al final. Se trata de en el tiempo libre, ¿no? Sobre todo que no afecte la norma o vuestro trabajo, empezar a experimentar con materiales nuevos, con dinámicas nuevas. Y es complicado porque estamos acostumbrados a trabajar en una aula cerrada con unos alumnos. Claro, esto es, al final lo que hay aquí detrás es espacios abiertos, muchos alumnos y profesores colaborando y trabajando a la vez. Esto es complicado, o sea, es nuevo. Entiendo. La arquitectura al final es muy fácil, lo complicado es esto. O sea, seguramente con los niños y que los niños aprendan desde pequeños. Porque esto no se puede hacer tampoco con niños que... Hice un taller con niños, en la escuela os he enseñado, venían de aulas tradicionales a estos espacios abiertos y dije, dejadme experimentar y hago yo el primer taller y lo sufrí bastante porque claro, no están acostumbrados a esta abertura, ¿no? Es distinto, es un cambio para los niños también. Vale. Sí, hola, buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias por esta presentación. Y sobre todo, como ha dicho el doctor Thielen, por dejarnos soñar durante unos minutos, ¿no? Sobre todo aquellas personas que llevamos muchísimos años dedicándonos a la educación desde el ámbito psicopedagógico y no solamente es un punto de vista que no solamente piensa en aquellos alumnos que en un momento determinado pueden tener alguna dificultad, sino que aquí abarca las grandes posibilidades que podemos aportar a la enseñanza. Pero mi pregunta estaría más... No sé si es pregunta o es simplemente abocar una duda más, y es que no solamente deberíamos cambiar esta mentalidad de los espacios, esta mentalidad de una idea arquitectónica, sino la propia mentalidad de los docentes, de las personas que estamos dentro del aula cada día, ¿no? Porque a veces, yo no sé si alguien cuando ha visto estos espacios abiertos, lo primero que se ha planteado, ostras, qué caos. Sí, no, ¿no? Perdón.
simplemente es aportarlo. A mí me gustaría que fuéramos capaces de todo lo contrario, pero creo que, bueno, que hay muchísimas más cosas, no solo la normativa de la que has hablado, sino también de otras cosas, como es nuestra propia mentalidad o las enseñanzas que hemos recibido nosotros, ¿no? Pero ojalá llegáramos a poderlo poner en práctica poquito a poco, evidentemente, pero conseguirlo, porque creo que nuestros jóvenes se lo merecen. Se lo merecen, ¿no? Gracias. Seguramente. Gracias a ti. Mira, te quiero comentar dos cosas respecto a los docentes. Claro, si yo he estudiado arquitectura, he estudiado en una universidad llena de aulas con sillas y con mesas. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí hemos estudiado de esta manera y hemos recibido esta enseñanza. De manera, lo primero que habría que cambiar no solo son las escuelas, sino en las universidades de maestros y de pedagogía, que ellos puedan aprender también de una manera más abierta. Y lo otro que te quería comentar es que con Jens y Mie, que son los daneses que te he comentado, ellos hicieron, la escuela que te he enseñado, toda abierta, los profesores venían de una escuela normal, ¿vale? Y se hizo este proyecto de una escuela abierta, sin aulas, y realmente el miedo de los profesores era abismal. O sea, estos no son superdotados, son personas también con miedo y con problemas. Básicamente se hizo un trabajo muy, muy fuerte con los docentes para que pudieran aprender primero a expresar sus miedos, ¿vale? Ese es el primer paso. Tengo miedo a dejar mi aula porque ahí tengo el control. Pasar a un sitio abierto, pierdo el control, entonces es aprender a trabajar con metodologías distintas para que no llegue el caos, seguramente. Y luego hacer un trabajo primero con los docentes. Es que yo no sé si no es el caos, evidentemente. Tú no puedes coger a un grupo humano que tiene unas costumbres y ponerlo, es como en otro entorno, entonces colapsan. Es un trabajo paralelo de los docentes con el espacio y con los niños, con todo el mundo. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y con las dudas, evidentemente. Pero eso es muy importante hacerlo muy a poco. Gracias. Hola, buenos días. Mira, mi compañera y yo venimos de una escuela del Maresme en la cual trabajamos por proyectos, y parte de lo que hemos estado viendo y tú nos has estado explicando en nuestro centro ya se está realizando, porque bueno, todo lo que son talleres de la castañada, de carnestoltes, de Navidad, todo lo que son talleres ya se trabajan desde P3 hasta sexto, se mezclan los grupos de niños y verdaderamente está funcionando, y está funcionando muchísimo, porque es lo que tú decías, los grandes se sienten orgullosos de poder ayudar a los pequeños, y los pequeños tienen la satisfacción de ver que los grandes les ayudan. Es un colegio en el cual todos conocen a todos. Los patios se comparten, tanto a partir de P5 pueden bajar al patio de los grandes y los grandes pueden subir al patio de los pequeños. Ya se está, hay zonas de juego en las cuales hay zonas de hojas, hay zonas es que en castellano no me sale, de troncos, de escorza, que todo esto, hay muchos espacios abiertos. También tenemos lo que son la parte de las golfas, que se hacen los talleres de filosofía. O sea que ya hay colegios en los cuales ya se está trabajando de esta manera y está funcionando. La verdad es que se está funcionando y bueno... ¿Cuándo empezasteis? ¿No? Igual En la escuela nuestra este año hace 10 años. Claro, son 10 Celebramos años el 10º aniversario. Sí que tenemos, lógicamente, aulas, porque las tenemos que tener, pero los niños pueden tener la facilidad de decir, bueno, ahora ya hemos terminado el trabajo que se les presenta al principio de semana, pero cuando ya lo han terminado pueden salir a jugar a los pasillos. Bueno, ya en cierta manera... tienen la facilidad de disponer de los espacios y de poderse mover.
No, está seguro. O sea, hay muchos casos aquí. Pasa que igual a veces se conocen pocos, ¿no? Seguramente. Igual nos tendrías que decir el nombre de tu escuela y así todo. Els Alocs, ¿ves? Yo no la conocía. a Vilassar de Mar. Vale, pues moltes. Sí, seguro. Fantàstic. Felicitats. Gràcies. Pasamos a la última pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo crees que afectan este tipo de espacios a un niño con TDA? Y lo digo porque cuantos más estímulos, el niño más se dispersa. ¿Qué Más abiertos? Abiertos. Yo también soy arquitecto. Ah, vale. Y también tengo TDA. Ah, pues entonces tú lo sabes mejor que yo. Por eso te lo digo. ¿No? Igual. Exactamente. Pues ¿tú qué crees? Pues que me he pasado la vida siempre soñando despierta en clase. Entonces, cuantos más estímulos, más en otro mundo estaba. Entonces, es muy difícil escuchar al profesor si al lado hay cosas, y sobre todo hay perspectiva. Cuanto más lejos puedes ver los ojos, más te evades. Entonces, yo también estuve un año en Finlandia, de Erasmus, y también vi la arquitectura como es allí y el comportamiento de los niños allí también, y son diferentes. Sí. En Finlandia yo me impresionaba porque... Pero son niños también, ¿eh? Sí, absolutamente. Nacen de la misma barriga y todo. Sí, pero son diferentes, es muy curioso. Sí. Porque yo los veía yendo al teatro, que en el teatro siempre dejan unos espacios delante para que se puedan sentar todos en el suelo, niños de 2, 3 años, se estaban quietecitos, no se movían. Y así estaban 1 hora y media. Yo pensaba, esto en España imposible, un niño quieto 1 hora y media. Son diferentes. Incluso yo hablaba con ellos, con los padres, y decían, no, es que mi sobrino viene del sur de Europa y es muy turbulento en clase. Y yo decía, ¿y esto será educacional o será qué? Y por eso lo que quiero decir es, los espacios abiertos con muchos estímulos, para un TDA... Pero ¿te has fijado que, no, a ver, abierto en general, pero luego también puede haber zonas muy cerradas? O sea, nadie está diciendo que todo abierto o todo cerrado. Sí. O sea, si te has fijado, hay lo que te enseñaba al principio era como una cueva. O igual es que hay que haber una escuela donde cada distintas zonas y en función del niño, si tienes un niño con estas características, lo pones al trabajar en un entorno adecuado para este niño. Si tienes un niño con otras características, exacto. O sea, no se trata de elegir, yo creo. También depende de la edad. No es lo mismo un momento de juego que ya cuando tienes 12 años, que lo que necesitas es escuchar al profesor. Claro, si tú estás en un espacio... Al final lo que hay que hacer es motivar para que aprendan. Sí. Y eso dependerá sobre todo del profesor. Entonces, quiero decir también, yo hoy en día para trabajar yo necesito quitarme todos los estímulos de delante. Necesito un espacio minimalista. Pero para concentrarte. Para concentrarme. Sí, y eso lo digo también para escuchar al profesor. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente, igual ha quedado que parecía que esto es todo abierto y todo caos. Es al revés. Una cosa es entender que hay zonas abiertas, pero luego tú eres arquitecta, sabes que es muy fácil. O sea, mueves 4 cosas, 4 armarios y haces eso un búnker y si quieres lo sepas. O sea, se trata de jugar un poco según la necesidad de cada momento. De que espacios polivalentes, móviles... y que sobre todo den respuesta a cada necesidad de cada momento. Sí. Claro, es el reto. Seguramente unir pedagogía con arquitectura, con psicología, con psiquiatría. O sea, y con motivación, sobre todo. Sí. De que no sea aburrido. Sí. Bueno, pues ya está. Gracias. Bueno, en última instancia sería o adaptamos el niño al colegio o adaptamos los colegios a los niños, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Cambiamos de tercio.